Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo tema, que es el tema de violencia de género. Hoy día yo les voy a explicar la base para que ustedes puedan, la base teórica para que ustedes puedan hacer las dos tareas que después también les voy a explicar. Esto no quiere ser una presentación simplemente teórica ni una presentación de mi parte, sino más bien un conversatorio con ustedes. Me pueden interrumpir cuando ustedes deseen para hacerme preguntas o para hacer algún comentario al respecto de lo que yo estoy tratando. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para comenzar el tema. Ahí me indica cuando lo visualicen, por favor. Sí, sí se puede ver, doctor. Sí se puede ver. Ok. Bueno. Espera un minuto. Ok. Vamos a comenzar. El tema se llama violencia de género hacia las mujeres. Bueno, vamos a comenzar con una serie de definiciones que ustedes ya conocen, pero que vamos a repasarla. Esto ustedes ya incluso lo dieron en la exposición anterior, pero son el fundamento para este tema. Bueno, ¿qué es sexo y qué es género? El sexo son todas las características con las cuales se nace, las diferencias biológicas naturales entre hombres y mujeres, y que tiene que ver sobre todo relacionado con los órganos sexuales relacionados con la reproducción. El sexo es inmutable, no varía con el paso del tiempo ni en los distintos contextos culturales. ¿Qué pasa con el género? En cambio, el género son las características, valores y actitudes que se aprenden. Es lo que una sociedad enseña como propio de la mujer y propio del hombre. Por tanto, el género son construcciones culturales que varían según el contexto histórico en el que nos desarrollemos, por las que una sociedad determina y asigna identidades y roles a las personas según su sexo, y esto definitivamente pues esto ha dado lugar a muchas desigualdades de poder. El género ha variado con la historia, y tanto es así que los roles que se asignaban a hombres y mujeres han cambiado radicalmente. Antes el marido, en el siglo XVIII y XIX, el marido era poseedor, casi poseedor de la mujer, él es el que daba permiso para todo. En cambio ahora no es así, ahora los roles han cambiado. Ok. Aquí en el sexo, la morfología y fisiología se refiere a la morfología y fisiología del hombre y la mujer. En cambio, el género se refiere a las identidades masculina y femenina. Tiene que ver el sexo con la reproducción sexual, en cambio el género con los roles y las relaciones y responsabilidades dentro de un contexto histórico y cultural. Con el sexo se nace, es natural con la persona. El género, en cambio, se aprende, es sociocultural. El sexo se refiere a las diferencias corporales, sobre todo en órganos sexuales, y el género tiene que ver mucho con la valoración no equitativa entre los distintos géneros. Sexo no cambia, género sí puede cambiar.
Y para tener más claro y ya ir entrando y adentrándonos en el concepto de violencia de género, tenemos que ir definiendo una serie de palabras que son fundamentales para que nosotros entendamos todo ese proceso. Entonces, primero, veamos qué son los roles. Los roles son un conjunto de funciones, de tareas, de responsabilidades que se generan como expectativas y exigencias sociales y también subjetivas. El rol es como un modelo que se repite sin variación. Las conductas y actividades que usualmente asume un hombre o una mujer por el hecho de serlo. Por ejemplo, la mujer se queda en casa y el hombre sale. El hombre sale a la calle, sale a jugar, sale a divertirse. Los roles se definen culturalmente. O sea, es una sociedad, una cultura la que define esos roles que asumen hombres y mujeres. Pero veamos que son estereotipos, que es un extremo, diríamos. Un estereotipo es una percepción humana acerca de determinados rasgos que se atribuyen a un grupo. Es una simplificación del rol. Una simplificación de tal manera que ya con esa característica ya definen al grupo. A ver, la ropa azul para los niños, la ropa rosadita para la niña. O la mujer que tenía el rol de quedarse en casa es la que trabaja en la casa, en los quehaceres domésticos, y el hombre que sale es el que se divierte, que lo pasa bien, el que hace deporte. ¿Sí? Esos serían como estereotipos. Es algo más, es una simplificación de esos roles y que ya queda en el imaginario de las personas y de las culturas. Pero vamos a otro extremo. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios, como su nombre indica, es un juicio de valor. Es una suposición, pero una suposición basada en algo que no tiene evidencia, no tiene argumento, pero es una suposición que se hace o una opinión preconcebida sin haber analizado bien toda la información que tenemos sobre ese hecho. Por ejemplo, un prejuicio. Todos los homosexuales son promiscuos. Por el hecho de ser homosexual, inmediatamente se le atribuye la promiscuidad. Eso es un prejuicio. ¿Sí? Entonces, heredamos nuestro prejuicio a través de nuestra cultura, de la misma manera que heredamos costumbres, hábitos, etc. Entonces, ¿qué otro prejuicio? La mujer tiene que servir al marido. La mujer tiene que servir al marido. Y eso lo hemos tenido ancestralmente, sobre todo en las culturas. Bueno, ahora vamos a hablar de una palabra que yo quiero que ustedes me la definan. Se trata de patriarcado. A ver, ¿qué entienden por un patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? Alguien que me diga, por favor. Como el predominio en este caso, del sexo masculino hacia el sexo femenino. Bueno, es una parte de esa definición, pero no es toda. No sé si alguien me puede dar otra definición de patriarcado. Cuando en la familia el hombre es el que manda. Es una parte de esa definición, pero no es toda. Bueno, les voy a explicar un poco de dónde viene esa palabra y bueno, y qué es lo que piensan algunos antropólogos, paleontólogos sociales que han estudiado este tema. Miren, nos vamos a remontar hasta el Paleolítico, o sea, hasta más o menos de 12 a 15.000 años antes de Cristo, o de 10 a 15.000 años antes de Cristo.
En el Paleolítico, ¿cómo eran las sociedades? Eran cazadores-recolectores, vivían en cuevas, eran nómadas, o sea, iban a los sitios donde había comida, tenían roles, pues la mujer era la recolectora de frutos y el hombre era el cazador normalmente. ¿Cómo era la familia? ¿Ahí había familia o no? Bueno, ahí los grupos o los clanes o las tribus se reunían en torno, porque ahí lo que se conocía eran la mujer y sus hijos, pero no se sabía quién era el padre de esos hijos, porque había una conducta sexual, ahí sí había promiscuidad, una conducta sexual promiscua. Entonces los grupos se podía conocer a la madre con los hijos, pero los padres eran externos, diríamos, de ese grupo. Claro que estaban dentro del grupo, pero no consolidaban el grupo. Por las mismas costumbres sexuales que ellos tenían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue fundamental para que pasara del Paleolítico al Neolítico? A ver, eso ustedes lo estudiaron en bachiller. ¿Qué pasó del Paleolítico al Neolítico? ¿Qué hubo de fundamental? El desarrollo de la agricultura. El desarrollo de la agricultura, muy bien. Entonces, ¿ahí qué pasó? Que esas mujeres recolectoras se dieron cuenta que ciertas semillas se podían sembrar en ciertos sitios y podían producir las semillas que le convenían, la semilla de maíz, etc. Entonces, ahí ya el hombre dejó de ser nómada para tener un sitio donde estar. Y en esa subdivisión en esa división del Paleolítico al Neolítico, ¿qué cambió? Miren, yo les decía que las mujeres o los clanes se reunían en torno a las mujeres. Entonces ahí había lo que se llamaba un matriarcado, porque las mujeres tenían sus hijos, eran las recolectoras, empezaron a crear la agricultura, pero además ellas eran creadoras ¿de qué? Y de lo más importante, eran creadoras de vida. Era como un milagro, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer era capaz de crear vida. Entonces, eso afianzaba el matriarcado. La mujer tenía ese poder de crear vida. Ya les digo que esto son conclusiones e hipótesis que tienen muchísimos paleontólogos, antropólogos sociales, claro, no hay evidencia, porque recoger una evidencia de tanto tiempo es muy difícil, y sobre todo relaciones sociales. Pero parece que fue así. Y bueno, hay algunas evidencias como los dioses eran mujeres. Había dioses mujeres que eran algunas Venus, que eran mujeres. Le han llamado Venus, ¿no? Eran representación de la maternidad, porque la maternidad era vista como algo milagroso. Entonces, eso parecía que ese matriarcado funcionaba, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió en el Neolítico con la agricultura? ¿Qué cambió? Porque de ahí apareció lo que es el patriarcado más tarde, obviamente. O sea, hubo una transición hacia el patriarcado, pero ¿por qué? Bueno, porque a ver. Porque ahí los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en la casa o en los grupitos que hacían. No, pero algo más, eso también hacían antes. A ver, los hombres, o sea, en el momento que empezó la agricultura y que empezaron incluso a domesticarse ciertos animales, ya necesitaban espacio, necesitaban tener un sitio donde estar, un sitio más fijo. Ya como les digo, ya no eran nómadas, sino tenían un espacio donde empezaron a tener, antes no necesitaban posesiones.
ahí empezaron a necesitar posesiones, empezaron a tener las propiedades. Antes realmente pues vivían al día, vivían con lo que cazaban. Es lo mismo que muchas etnias, por ejemplo, del Amazonas, las etnias no contactadas prácticamente han vivido así durante mucho tiempo, no han necesitado tener propiedad, porque han cogido de la naturaleza lo que han necesitado, con mucho respeto además, ¿no? Entonces, ahí pasaba algo parecido, pero el momento que ya se tuvieron que asentar porque estaban domesticando animales, estaban haciendo sus cultivos, ¿qué empezó a haber? Empezó a haber rivalidades entre tribus. Antes no había mayores rivalidades porque como eran nómadas, pero ahí cuando ya se asentaron empezó a haber rivalidades entre tribus y ahí el hombre adquiere otro rol. ¿Qué rol adquiere el hombre? El rol de defensa de esa tribu. Entonces, incluso ya se hacen pequeñas aldeas, se ponen cercos en las aldeas, y el hombre ya empieza, aparte de ser el cazador, empieza a tener el rol de protector de esa propiedad nueva, ¿no? Entonces después ya se crearon los estados. ¿Y quién mandaba en los estados? Pues mandaba el hombre que era el protector de las aldeas. O sea, ya empezó a preponderar el hombre porque se peleaba con los otros y ganaba y porque protegía a su tribu. Entonces, parece que ahí es donde comenzó el patriarcado. ¿Que el patriarcado qué será? Será el poder, o sea, el gobierno y el poder del hombre sobre su entorno en detrimento de la mujer, incluso de los hijos, ¿no? Entonces, eso se ha ido pasando de generación en generación, y miren ustedes que después de 10.000 años, 10, 12.000 años, hasta estos días todavía estamos en un patriarcado, ya no tuvimos nunca más un matriarcado. Ya se quedó la sociedad como un patriarcado. Y podemos definir al patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños en la familia y la extensión de esa dominación masculina sobre la mujer en la sociedad en general. Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales sociales y que a las mujeres se les ha negado el acceso a ese poder. Claro que esto ya ha ido cambiando. No implica que las mujeres no tengan ningún poder ni que estén desprovistas de todo tipo de derechos, influencias o recursos. Pero, por ejemplo, tantas mujeres en la historia, mujeres con habilidades, mujeres pintoras, escultoras, mujeres escritoras, que tenían que esconder sus obras bajo seudónimos de hombres y publicar sus obras igualmente bajo seudónimos de hombres, porque la sociedad no las admitía como mujeres, no, la mujer no puede ser una buena escritora. Por ejemplo, lo mismo, las mujeres han tenido poder social cuando han luchado por ese poder. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en el siglo XIX, que fue la lucha de las mujeres por el voto femenino, 19-20, el principio de 20? Y fue una lucha bastante fuerte hasta conseguir el voto femenino. Entonces, no se les ha dado el poder, los derechos así nomás, sino que las mujeres han tenido que luchar para conseguir los derechos. El patriarcado aparece a través de la historia en formas y modos variados y se va adaptando. Gerda Lerner es una feminista que da esta definición de patriarcado. Entonces, quiere decir que nosotros estamos en un patriarcado, que toda la sociedad humana está en un patriarcado. Y miren, decimos derechos humanos, humanos que viene de hombre.
Y toda la sociedad ha estado como sesgada, como focalizada hacia esa extensión del hombre. Por ejemplo, miren, les doy un ejemplo. Yo no sé si eso, bueno, seguro que lo han vivido igual que yo, pero yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, en biología, que se veía el cuerpo humano, y no ponían el cuerpo de una mujer, ponían el cuerpo de un hombre. El cuerpo humano y se veía la imagen de un hombre. Entonces, todo ha estado como derivado hacia esa historia carente de mujeres, o las mujeres han estado invisibilizadas. Y es una realidad, eso se puede ver en la historia que ha sido una realidad. No sé si tienen algún comentario respecto a esto. Bueno, sigamos. Vamos a ir viendo otros conceptos. A ver, ¿qué conocemos como sexismo? El sexismo es la creencia fundamentada en una serie de mitos en que el hombre es superior a la mujer, el sexo masculino es superior a la mujer. El hombre físicamente tiene más cerebro, porque tiene la cabeza más grande, y todo lo hace superior a la mujer. La mujer tiene diríamos, una función reproductora y punto. Entonces, eso es sexismo. Ese pensamiento es sexista. ¿Y qué es el androcentrismo? Es una visión del mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como el parámetro o modelo del humano. Es lo que hemos dicho con esto de la literatura, con esto de la biología. En la escuela todo se veía a través de lo que decían los filósofos, de lo que decían los pintores, los literatos, pero nunca se nombraba a ninguna mujer, porque las mujeres estaban invisibilizadas. ¿Y qué es la misoginia? La misoginia es el odio o desprecio hacia lo femenino. Eso sería, bueno, misóginos son sobre todo los maltratadores, los que utilizan la violencia, o sea, llega hacia el odio, hacia lo femenino. Y bueno, y veamos qué es el feminismo. El feminismo, yo diría que no es lo contrario del machismo, porque el feminismo es un movimiento social y político, y una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como un grupo humano oprimido, explotado y dominado por el hombre, y que lucha por sus derechos. Ese es el feminismo, es un movimiento social y político. Pero en el feminismo no solo están mujeres. El feminismo está compuesto de hombres y mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, para que haya una igualdad de derechos. Entonces, no podríamos pensar que el feminismo es lo contrario del machismo. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros el machismo? A ver, díganme ustedes una definición del machismo. ¿Alguien que me diga qué es el machismo? Sería como que cuando el hombre se cree más que la mujer. Ok, correcto. ¿Alguien más? Doctora, ¿usted apoya el movimiento feminista? Yo soy feminista. Ya les voy a contar más adelante. Yo he apoyado siempre los derechos humanos, entonces he apoyado los derechos de las mujeres. ¿Pero en qué nivel está? Porque hay muchas ramas del feminismo. En el feminismo que lucha por los derechos, por todos los derechos, en los distintos ciclos del feminismo. Entonces, ¿Qué opina de...? Pero el feminismo, o sea, lo que pasa es que hay feminismos que dicen que están en contra de los hombres. No, eso no existe. El feminismo no va en contra de los hombres. El feminismo va a favor de los derechos de las mujeres
y de la equidad de género. De la equidad de género, ¿qué significa? De que todos tengan lo que se merecen, por ejemplo, los grupos LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no es que va contra los hombres, por eso les he dicho que en el feminismo como es un movimiento social, es de hombres y de mujeres. Yo que he estado en colectivos a nivel nacional, a nivel local, no es que sea un colectivo solo de mujeres, no. Es un colectivo de hombres y además, bueno, nosotros hemos estado porque yo he estado muchos años trabajando en violencia de género y teníamos grupos de atención formados por abogados, médicos, psicólogos o psicólogas, trabajadoras sociales o trabajadores sociales, bueno, eran de distintos sexos, obviamente, que luchábamos, o sea, dábamos una atención a las víctimas de violencia y que hemos sido parte de los colectivos que han pedido derechos a nivel nacional, que hemos ido tantas veces a Quito, a la asamblea, antes era el Congreso, después a la asamblea, y que se ha luchado por los derechos. O sea, no es que el feminismo no va en contra de los hombres, eso no tiene nada que ver, que mucha gente dice, no, es que los feministas van en contra de los hombres y de la destrucción de los hogares. En absoluto. O sea, el feminismo lucha por los derechos, para que todos tengamos los mismos derechos, por la igualdad y la equidad. ¿Alguien más quiere añadir algo? Se respeta, obviamente se respeta todo lo que piensen los demás. Eso es un derecho humano también, el respeto hacia el otro. Eso es importante. Bueno, estábamos hablando de la definición de machismo. A ver, ¿alguien que me diga otra definición de machismo, por favor? Yo tengo la misma idea de lo que había comentado mi compañera, de que el machismo es cuando el hombre se cree superior al sexo femenino. Ok. Se cree superior al sexo femenino, pero no solo eso, es algo más. Quiere ejercer el control. Digamos, una conducta opresora del hombre hacia los deseos de la mujer. O sea, puede ser, mire, la violencia de género no solo atañe, nosotros estamos analizando del hombre hacia la mujer porque es lo más, estadísticamente es lo más común. Pero, por ejemplo, el adultocentrismo es, por ejemplo, los padres quieren ejercer el poder hacia los hijos oprimiéndoles. Eso es adultocentrismo. Es ver las cosas solo desde la manera de los adultos, sin darle la opinión a los hijos, sin darle la posibilidad de que se exprese y que tomen sus propias decisiones. Eso también es una violencia de género, eso también es una opresión. Es de alguna manera es un machismo, pero con otro, dirigido hacia otro colectivo, ¿sí? También los que ejercen los heterosexuales hacia los homosexuales. Eso, la homofobia es lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos hablando aquí de machismo, o sea, el control que ejerce o la relación de poder desigual que el hombre cree que tiene el poder y la mujer que no tiene poder, sino que el hombre tiene que subyugarla, tiene que ser superior. Entonces, ese sería lo que significa el machismo en este contexto de violencia de género hacia la mujer. Entonces, se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre, por toda esa connotación histórica, cultural, del patriarcado en que vivimos, porque es un hecho que vivimos en un patriarcado.
puede llevar a la discriminación y a la violencia, y de hecho va hacia allá. El machismo siempre desemboca en violencia. Y es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Eso es muy importante. El machismo sigue prevaleciendo en muchos países todavía, incluido Ecuador e incluido países desarrollados, porque no es solo en países en vía de desarrollo, es en todos los países. El machismo, podríamos llamarle una pandemia. O sea, claro que ahí está más generalizado en ciertos países, pero afecta a muchos países y a muchas culturas. Y eso desemboca, como hemos visto, en violencia, que es una relación donde se utiliza la fuerza para imponer algo. La violencia, tal como la expresamos, se desarrolla en diferentes ámbitos: en el social, en el político, en el económico, en el familiar, en el educativo, etc., en el laboral. La violencia se presenta como la negación o limitación forzosa de alguno de los derechos humanos y, por tanto, como una amenaza, un riesgo o la destrucción de las condiciones esenciales de la vida, o puede llegar a destruir la vida misma, ¿sí? Eso es la violencia. Y bueno, tanto el machismo como el desarrollo de la violencia intrafamiliar no es una cosa nueva, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en América Latina hasta los años 90? En que esto se vivía como un asunto privado. Era considerado como algo familiar, nadie se podía meter entre la pareja, el marido es el que tenía que decidir las cosas, si ahí pasaba algo, la mujer no podía hacer nada, entonces es un asunto privado. Y por supuesto el Estado no debía intervenir. Pero en los años 90 hubo una proliferación de organizaciones, sobre todo, bueno, incluso aquí en el Ecuador, de organizaciones, bueno, de distinta índole, campesinas, obreras, y empezó a crearse las organizaciones de mujeres, donde se hablaba de los problemas que vivían las mujeres. Y uno de los problemas que vivían las mujeres era esa violencia. Entonces, bueno, ahí empezó como a vislumbrarse que había esa violencia que estaba invisibilizada, tan invisible que era como natural, porque era natural que el hombre controlara a la mujer, porque eso era producto del patriarcado en que se vivía en todos los ámbitos, en todas las culturas, en todos los países. Entonces, no teníamos evidencia, no teníamos estadística, no teníamos nada para decir, bueno, esto es un problema o no es un problema. Miren ustedes que salud, la OMS, hasta 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, no declaró que la violencia era uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo, hasta 1996. O sea, no se declaró como un problema de salud pública, porque la violencia tiene consecuencias sobre la salud. Entonces, realmente, pues, ha sido un problema, como les digo, invisibilizado y naturalizado. Se ha considerado natural. ¿Qué tipos de violencia nosotros encontramos? Miren, cuando en un principio, bueno, con la CEDAW y con la Convención de Belén do Pará, se creó en el país, pues, las comisarías de la mujer, y ya empezó a... Bueno, se trataba la violencia como una contravención, no era un delito, era una contravención. En las comisarías de la mujer, lo máximo que te daban era una semana de calabozo, o si pagabas una multa ya. Entonces, pero ya empezó a tener estadística, a visibilizarse, a denunciarse y a pedir esas medidas de protección. Esa boleta de auxilio que se llama. Entonces, el comisario, la comisaría de la mujer, pues te daba lo que se llamaba la boleta de auxilio,
y no se podía acercar el maltratador a la mujer. Entonces ya fue un gran avance para combatir esto. Lo que pasa es que muchas mujeres seguían calladas y hasta ahora siguen calladas y no denunciaban esa violencia. Pero en el país, pues la violencia, hay un estudio en el 2011 que dice que 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia alguna vez en su vida. Y es un hecho, y por ejemplo la violencia psicológica es más frecuente, la violencia física es un poquito menos, la violencia sexual es bastante menos, pero hay una buena proporción de violencia sexual. Esa sí que es invisibilizada dentro de la pareja. Si es fuera de la pareja, pues se convierte en violación o en abuso, y esa normalmente, pues, bueno, una parte de ella es denunciada. Otra parte, por ejemplo, si se da en entornos familiares, si se da incesto, no se denuncia, sino se calla. Entonces, eso es lo que se llamaba antes la violencia intrafamiliar. En la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. Porque también, por ejemplo, esa comisaría de la mujer, ahí podía ir si se peleaban con un vecino. No era el entorno del hogar, pero era cerca del hogar, era en el contexto del barrio, diríamos. Entonces, entre esta violencia intrafamiliar, pues está el maltrato a los niños, la violencia contra la pareja y el maltrato a los adultos mayores también. Pero después ya se ha utilizado el término violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esto ya lo dijo la ONU en 1993. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, ya aquí declara que la violencia no solo la violencia contra la mujer no solo se da a nivel familiar, sino que se da en todo, en la vida tanto pública como en la vida privada. Porque había mucha violencia a nivel laboral, a nivel educativa. Miren, cuánto se ha tenido que soportar con los piropos, con esas cosas que nos decían las mujeres cuando íbamos por la calle, o sea, simplemente por pasar por la calle. Entonces, eso era violencia contra la mujer. Entonces, ya la ONU tipificó la violencia no solo en el entorno familiar, sino también en el entorno público. Y en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Eso se dio en 1993, pero ¿en qué fecha? Esa fecha se conmemora todos los años, se conmemora esta fecha por las mujeres, por las organizaciones de mujeres, por muchas organizaciones que hacen actos. ¿Sí se acuerda alguno de ustedes en qué fecha se vive esto? Es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre todos los años se conmemora la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahí hay actos diríamos, de lucha por los derechos de las mujeres, que desembocan hasta el 10 de diciembre, o sea, siempre se tiene 16 días de activismo por los derechos de las mujeres y que termina con el 10 de diciembre, que se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en esa época, es una época, ya estamos acercándonos a una época propicia para demostrar que todavía en esta sociedad, incluso en la sociedad ecuatoriana, pues todavía las mujeres tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Las mujeres y todos los que tienen violencia, sufren violencia de género.
A estos colectivos se le suman muchos colectivos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes, sobre todo adolescentes, colectivos de LGBTI, porque es una lucha igualmente hacia derechos. Entonces, en esa Asamblea General de las Naciones Unidas se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Esto no lo están diciendo los feministas, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Asamblea de las Naciones Unidas desde 1993. Es una declaración universal. Y bueno, el concepto de género, que ya abarca un poco más que la violencia hacia la mujer, porque engloba otros colectivos, como les decíamos, el colectivo LGBTIQ, todo lo que tiene que ver el poder del adulto hacia el niño, hacia el adulto mayor, también eso engloba el concepto de violencia de género. Se afinca en los años 70 y el género como tal, el concepto de género se afinca en los años 70, que fue en los mismos años que hubo todas esas reivindicaciones de los colectivos LGBTIQ, y este concepto de género fue propuesto por la antropóloga norteamericana feminista Gail Rubin, quien recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales van traduciéndose en desigualdad real y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. La mujer tiene que estar en casa, el hombre es el que trabaja, la mujer cuida a los hijos, la mujer no trabaja, la mujer no sale, la mujer no se educa, y eso perpetúa la dominación masculina, donde la dominación masculina es el resultado de los procesos de socialización y de las construcciones sociales y culturales de las identidades de género. Entonces, eso es como el fundamento de todo este concepto, ¿no? Entonces, la violencia de género es la que se ejerce contra las personas en distintos ámbitos en forma sistemática, es una manifestación extrema de la asimetría en las relaciones de poder y la desigualdad entre los géneros, que someten a las mujeres, a las niñas y a todas aquellas personas que no reproducen los patrones dominantes de masculinidad, como por ejemplo las personas transgénero, transexuales y los hombres gays, entre otros. La violencia de género contra las mujeres trasciende lo privado, pues se da en todos los ámbitos, familiar, laboral, político, comunitario. Por ejemplo, en el político antes no había muy poca representación de las mujeres, todavía sigue habiendo poca, todavía no tenemos una presidenta en el país que haya sido mujer, pero ya está consagrada en las leyes que haya, en la Constitución del 2008 dice que en las elecciones tiene que haber paridad, o puede haber, puede haber el 50% de asambleístas, hombres y mujeres. Antes, en la Constitución anterior de 1998, era el 35%, ya eso fue una ventaja y fue una lucha también que se consiguió, que hubiera una representación de mujeres del 35%. Pero ahora en esta nueva Constitución ya llegó al 50%, que era lo justo. Entonces, que hubiera la mitad de hombres, mitad de mujeres, ¿sí? Entonces, también ha sido una lucha para conseguir eso. En lo laboral, por ejemplo, que haya los mismos sueldos entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, todo eso ha supuesto bastante lucha, porque la misma sociedad y el mismo patriarcado ha impedido, y todas las leyes que ha habido han impedido que se desarrolle la mujer. Bueno,
Ahora volvemos a la violencia, diríamos, intrafamiliar o la violencia en el ámbito de la familia y vamos a ver cómo se va desarrollando. Veamos qué es la violencia física. La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas en el cuerpo, intento de estrangulamiento, mordedura, darle medicamento u otras drogas sin su consentimiento, etc. Se utiliza cualquier instrumento que cumpla el fin de agredir. Las armas, la mano, las piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, manguera de tanques de agua, electricidad, cigarrillos, lo que sea. Eso sería la violencia física. Y esa violencia física es un uso de fuerza siempre intencional, nunca es accidental. Siempre, cuando se ejerce la violencia física, siempre es intencional, siempre es porque se quiere, porque se toma la decisión de hacerlo. Y diríamos que el extremo de la violencia física es la muerte. Es lo que se llama ahora el femicidio, que el femicidio es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer como resultado de una escala progresiva y continua de violencia física. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, en el 2014, ya crea un nuevo tipo de delito, que es el femicidio, eso no existía antes. Y dice que el femicidio es la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces, el femicidio es el resultado de relación de poder manifestada en un tipo de violencia que llega a la muerte. La muerte de una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Entonces, esto ha sido también producto de una lucha y yo les digo que yo estoy orgullosa de haber participado en esa lucha de incorporar el femicidio dentro del Código Integral Penal. Eso fue desde el 2012, nosotros estuvimos luchando, los colectivos de la costa, los grupos de mujeres. Miren, yo trabajaba en una fundación, la Fundación Río Manta, no sé si ustedes la conocen, pero estuve trabajando durante muchos años, y formábamos un sistema de atención integral a las víctimas de violencia, que como les digo, pues estaba formada por algunos profesionales, médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, abogados, abogadas, que atendían a las mujeres víctimas de violencia, mujeres, niñas, niños, adolescentes, que eran víctimas de violencia. Y como ese trabajo pues, nos dio oportunidad de pertenecer a colectivos, tantos provinciales como nacionales, y fuimos muchas veces a Quito, a la asamblea, a pedir que se incorporara, porque nosotros vivíamos, los femicidios aquí en Manabí han sido muy, diríamos, muy frecuentes. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se vivía en la sociedad? ¿Qué decía cuando moría una mujer? Decía, eso es un crimen pasional, decían los periódicos. Era un crimen pasional y es los celos que le cegó al hombre y mató a la mujer. O sea, le justificaban al hombre que había matado a la mujer. Entonces, se logró crear ese nuevo, diríamos, delito, que era el femicidio,
y que está bien tipificado porque la pena es de 22 a 26 años. Entonces eso también ha sido producto de lucha de los colectivos de hombres y mujeres, porque ahí entraron hombres y mujeres a luchar igualmente para que se incorporara esto al Código Penal. No sé si tienen alguna observación, alguna pregunta. Bueno, sigamos. ¿Qué es la violencia psicológica? Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa o hacia otro miembro de la familia, sobre todo los hijos, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en terceros. Se manifiesta con gritos, insultos, apodos, amenazas, críticas y frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, con la ridiculización, con el encierro, con el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, al trabajo, a la recreación, coartando la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales, o con cargarle todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y menospreciando su aporte en la economía familiar. También se contempla como violencia psicológica actos de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la no protección en situaciones de riesgo, la privación de alimento, de educación, etc., de salud. Eso sería violencia psicológica. ¿Y qué es la violencia patrimonial o económica? Esta violencia constituye una forma más de violencia psicológica, pero que consiste en privar a la persona de los medios económicos de subsistencia para ello, para sus hijos, o de afectarla patrimonialmente. Es todo acto que conlleva la destrucción o daño de los bienes materiales, el despojo de los bienes inmuebles, negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilizar los ahorros destinados al estudio o a mejorar la casa o para el médico en otros que el hombre crea necesario, o obligar a firmar créditos y documentos que le priven de algún bien. Entonces, esto se llamaría violencia patrimonial o económica. ¿Y qué es la violencia sexual? Es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero, mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, la generación de dependencia emocional, porque a veces, por ejemplo, cuando son menores de edad y se da entre familiares, incluso entre los padres, los padrastros, no es una imposición, pero es una dependencia emocional. Y también por el abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. Y también la violencia sexual se da entre la pareja, entre el matrimonio, obligándole a tener una práctica sexual sin que el otro quiera. Eso es violación. Eso es violación. Y eso se da en bastante, lo que pasa que también las mujeres callan muchísimo eso. El artículo 170 del COI señala como abuso sexual la persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o lo obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Por ejemplo, que le obliga a ver películas o que le haga tocamientos, eso estaría dentro de lo que es abuso sexual. Lo que es violación, en el artículo 171, dice que es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Entonces, eso está tipificado como violación y también tiene una pena máxima de 25 años.
de 25 a 30 años. Bueno, ¿qué efecto tiene la violencia? ¿Qué efecto a nivel físico? Bueno, a nivel físico hay desgarros, fracturas, heridas, hemorragias, abortos, discapacidad y muchas veces la muerte, producto de esa violencia, ¿no? Pero lo que más se afecta con la violencia, porque la violencia es algo cíclico, ya vamos a verlo más adelante, la violencia es algo cíclico, es algo que va desarrollándose en el tiempo, entonces se afecta sobre todo la personalidad, destruyendo la autoestima, la seguridad, la alegría, la creatividad, la confianza en sí mismo, y aumenta la ansiedad y la depresión. Al inicio sus efectos son silenciosos, pero se va somatizando, o sea, el cuerpo ya responde. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer dolores de cabeza, de espalda, insomnio, pérdida de apetito, cansancio, nerviosismo, problemas ginecológicos, etc. Y muchas de estas molestias pues, pueden convertirse en enfermedades crónicas. También, bueno, esto no se ha logrado identificar aquí, en otros países, que 1 de cada 5 días de ausencia de las mujeres al trabajo se debe a la violencia intrafamiliar que reciben. Y también la violencia es causa significativa de discapacidad y muerte de las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, que es donde se da con más frecuencia. O sea, de 15 a 49 años. La exposición a un estrés extremo, experimentado directo e indirectamente, exige a las personas utilizar una gran cuota de energía que les desgasta, les hace sentir impotentes, paralizadas y tristes. Entonces, esos son todos los efectos de la violencia hacia la mujer. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta violencia. Vamos a analizar el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, que es un ciclo que se va cumpliendo una y otra vez. Primero existe lo que se llama la acumulación de tensiones, después la explosión de la violencia, más tarde lo que se llama reconciliación o luna de miel. Hay una fase de aparente normalidad, que es la fase 4, y se vuelve a la acumulación de tensiones. Entonces vamos a ir revisando uno por uno este ciclo de la violencia. Fase de acumulación de tensiones. Hay un incremento del comportamiento agresivo de parte del hombre hacia su pareja. Por ejemplo, dar portazo, arrojar objetos, romper cosas. El violento se pone excesivamente celoso, trata de controlar todo lo que puede, el tiempo, el comportamiento de la mujer, cómo se vista, dónde va, con quién está. Trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. La fase difiere, puede ser una fase corta, o sea, semanas, días, pero también puede ser meses o años. Pero normalmente son meses, semanas y meses. Al principio, porque si este ciclo se repite, se van acortando los tiempos. Después aparece pues, el episodio agudo de violencia. Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas y el abusador, el maltratador, hace una elección acerca de la violencia, o sea, decide el tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo va a golpear y cómo lo va a hacer. Como resultado del episodio y de esa descarga de la tensión, existe un relajamiento, el estrés disminuye y te relaja. Si por si acaso interviene la policía, ¿qué ve? Encuentra al maltratador relajado, calmado, y en cambio a la mujer histérica, nerviosa y confundida debido a lo que ha padecido. Normalmente no interviene la policía, esto se da en el hogar y hay un porcentaje muy bajo de las personas que denuncian.
En la etapa de calma, arrepentimiento, luna de miel, se caracteriza por un periodo de calma, no violento, y de muestras de amor y cariño, entre paréntesis. Ahí el maltratador se arrepiente, entre comillas también, se arrepiente, dice que ya no va a hacerlo más, que todo va a cambiar, que ya la vida va a ser distinta, etc. Promete todo. Eso, después hay una fase de aparente normalidad, hay un tiempo de calma en que la relación continúa, y luego de ese tiempo comienza otra vez a acumularse las tensiones, o sea, comienza a repetirse el ciclo. Entonces este es el famoso ciclo de la violencia. Y este ciclo se va acortando, se va pronunciando como una espiral que en muchos casos pues llega al femicidio, o sea, a la muerte de la mujer. Bueno, ahora vamos a ver los mitos en torno a la violencia. Si una mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar a su abusador. A ver, ¿eso es mito o es realidad? A ver qué opinan ustedes. Señores, digan. O sea, por lo Yo general, pienso que sí, o sea, si poniendo un ejemplo, si tu pareja te pega, tienes a alguien que puede ayudarte, que son las autoridades. El problema es que viene dándose una serie de maltrato psicológico, entonces queda como ese miedo de que nadie le va a ayudar y que si va a decir algo le va a ir peor. Entonces creo que es algo que está dependiendo. Ok, aparece ese miedo. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? o sea, por lo general, por lo que en sí las mujeres cuando son maltratadas tienden a quedarse con la persona que les maltrata, es por el temor a que siga la violencia contra ella o que lleguen a agredir a algún familiar de ellos. En sí es por el temor que se terminan quedando con esa persona. Ok, correcto. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Yo opino que Sí. en ciertos casos el hombre ejerce tal dominación hacia la mujer que hacen parecer que ellas son las culpables de los actos de violencia. Entonces, sienten como culpa a veces, o en ciertas ocasiones creen que la persona va a cambiar o que es responsabilidad de ellas estar y acompañarlo en su proceso de cambio. Entonces, las mujeres tienen también muchas condicionantes emocionales y psicológicas que les impiden salir de ese círculo de la violencia. Claro. Entonces, hay, definitivamente, si yo estoy con una pareja, si yo estoy si me caso, quiere decir que yo tengo una relación afectiva con esa persona. Entonces, obviamente, pues hay una dependencia emocional, una dependencia afectiva. Pero no solo basta con eso, hay también a veces una dependencia económica. Entonces no es que la mujer se deje, o sea, es un mito, obviamente. No es que la mujer le guste que le golpeen, porque no quiere, o sea, no puede dejar a su abusador. ¿Por qué? Porque hay miedo, como ustedes han dicho, hay una dependencia emocional y también hay una dependencia económica. Entonces dice, generalmente cuando una mujer trata de defenderse es golpeado con mayor fuerza, a nadie le gusta ser amenazado o golpeado. Existen razones sociales, culturales, religiosas, económicas que mantienen a las mujeres dentro de la relación. El miedo es otra de las razones que las hace permanecer en sus hogares. Los peores episodios de violencia suceden cuando intentan abandonar a su pareja. Los golpeadores tratan de evitar que las mujeres se vayan a través de amenazas, de lastimar a sus hijos o de lastimarse ellos mismos. También influyen las actitudes sociales, tales como la creencia de que el éxito del matrimonio es responsabilidad de la mujer y que las mujeres dañan a sus hijos si se les priva de su padre. Entonces, por eso no, se tiene que aguantar, tiene que quedarse ahí. Entonces, es un mito que la mujer se deja
le gusta que le golpeen. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro. La violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y la droga. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es mito o es realidad? La violencia es provocada por el alcohol y la droga. Yo creo que eso es un mito, porque aunque en parte sí es provocado por el abuso de alcohol o droga, también depende mucho de la persona. Sí, saben, hay personas que tienden a liberar su frustración por medio de la violencia. Ok. A ver, otra opinión, por favor. Yo considero que cuando hay abuso más bien es por problemas mentales que ha tenido, o problemas psicológicos dentro de su criación, de la crianza que ha tenido la persona, ya sea hombre o sea mujer. Bueno, verán que la violencia, que el machismo no es una enfermedad mental. El machismo es cultural, ya lo hemos dicho. Se basa en el patriarcado. No, por eso digo crianza, la crianza de la persona, Claro, algo que se va pero implantando no es en las un personas. problema mental, no es que están mal psicológicamente. La persona que ejerce violencia es porque quiere dominar, porque quiere tener el control. Entonces, es producto del entorno cultural, social que vive, ¿sí? Entonces, efectivamente, el alcohol y las drogas pueden ser desencadenantes, pueden ser un factor de riesgo, pero no, o sea, la génesis, la causa real es la relación de poder, la relación desigual de poder, y que el hombre quiere controlar a la mujer, ¿sí? Entonces aquí dice que el alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales de inhibición. La combinación de modos violentos para la resolución del conflicto con adicción al alcoholismo suelen aumentar el grado de violencia y su frecuencia, pero muchos golpeadores no abusan ni de drogas ni de alcohol, y muchos abusadores de droga y alcohol no son violentos. Por ejemplo, aquí en esta cultura que tenemos nosotros en Ecuador, en la costa, que se toma tanta cerveza, que se bebe socialmente, todo el mundo sería violento, sería maltratador, y no. O sea, hay algo más ahí, ¿sí? Son dos problemas separados que deben ser tratados por separado también. Otro mito, si se porta mal, merece ser golpeada. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Es un mito o es una realidad? No, o sea, si suponiendo que yo soy hombre y mi mujer se porta mal, ¿cómo se podría portar mal? ¿Por el hecho de salir? O sea, creo Por que eso ejemplo, de portarse mal ya vendría de lo que piensa el hombre. Pero si su mujer quiere salir y eso lo considera como portarse mal, el problema es él, no es ella. pero por ejemplo, miren, les doy otro ejemplo que ocurre bastante habitualmente. Le violaron porque estaba a las 12 de la noche y con una faldita muy corta. Por eso le violaron. Entonces, prácticamente es lo mismo, o sea, porque se portó mal. Entonces, nosotros, las mujeres que llevan la faldita corta incitan a los hombres para que sean violadas. No, pues eso es imposible. Es imposible que la víctima sea la culpable del hecho. Entonces, bueno, básicamente se parte del derecho humano, del respeto. Nadie merece ser golpeado, nadie merece ser maltratado. Todo el mundo es digno y merece respeto. Los golpeadores comúnmente culpan de su comportamiento a las frustraciones menores, al abuso de alcohol, o que su pareja pudo haber dicho, etc. La violencia, sin embargo, es su propia lesión.
La violencia intrafamiliar no puede ni debe ser justificada en ningún caso, cualquiera que sea la circunstancia. Ay, es que yo tenía celos. Por los celos, yo actué de esa manera. No, tú actuaste así porque tú decidiste actuar así y eres, o sea, perdiste querías controlar a la mujer y le aceptaste 7 puñaladas y la mataste. Entonces, realmente, pues, esa tenemos que ir al concepto real de lo que es la violencia de género. Entonces dice, el maltratador siempre será un agresor y la persona maltratada su víctima. No nos vamos a convertir en lo contrario. Ah, no, pues la mujer la violaron porque llevaba un vestido provocativo, porque si va con un vestidito provocativo está provocando a los hombres. No, pues la mujer puede utilizar el vestido que quiera. Entonces, ese tipo de cosas, claro, en ciertos contextos, porque no va a ir a la facultad con un short. O sea, hay contextos. Pero ese no es el motivo de la agresión, no confundir a la víctima con el agresor. Bueno, otro mito. La violencia intrafamiliar solo concierne a la familia. A ver, ¿qué dicen ustedes de eso? La violencia Pues no, intrafamiliar solo concierne a la familia. yo creo que no, o sea, para eso está el Estado, para que se haga cumplir los derechos. Actualmente es un problema, primero es un problema de salud pública, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que si una mujer víctima de violencia va a un centro de salud y el médico le revisa y ve que lo que tiene, una fractura o los moretones, lo que tiene es producto de un maltrato, tiene obligación de denunciar, porque es un problema de salud pública. Aparte de que, bueno, que ya se consagran en muchas leyes, pues en muchas leyes, hay organismos, hay ahora lo que se llama, antes eran las comisarías de la mujer, ahora ya son los juzgados de la violencia, que ya han convertido a esa violencia, ya no es una contravención como antes que se ponía una multa, ahora son delitos. Es delito hasta la violencia psicológica. Claro que es muy difícil demostrar la violencia psicológica, es difícil evidenciarla. El peritaje psicológico es muy difícil, pero es más fácil el peritaje físico porque uno demuestra cuáles son las lesiones que se tienen. Pero de todas maneras ya está convertido en un delito. Antes no era delito la violencia, ni psicológica ni física, era una contravención. Pero la violencia psicológica no se podría evidenciar haciendo test o algo así que Claro, suelen hacer o sea, los hay lo psicólogos. que se llama el peritaje psicológico, pero a veces muchos jueces, como no es, si los jueces conocen bien el tema y todo lo demás, pues pueden juzgar de manera adecuada, pero como estamos todavía en este patriarcado y todo lo demás, muchos jueces no entienden todavía todo el proceso de cómo se da la violencia y en muchos peritajes no se puede demostrar, precisamente porque no hay evidencia palpables, diríamos. En otros casos sí, pues si por ejemplo le vende un bien, eso es una evidencia casi física, pues puede mostrar, qué sé yo, una escritura o lo que sea. Pero en muchos casos, o sea, si te amenaza, si te cohíbe, si te impide la salida, lo que sea, eso no, es muy difícil de mostrar. Entonces ahí los peritajes psicológicos, los psicólogos que hacen esos peritajes, tienen que ser muy diestros para que lleguen a que ese delito sea considerado, ¿no? Que se ha dado, pero en muy pocos casos. Bueno, ese es otro mito. Solo concierne a la familia, ya hemos visto que no, es un problema de salud pública, el agresor, no por ser parte de la familia, tiene derecho a agredir y a dañar.
Es ilegal, las víctimas deben tener y sentir el apoyo social para que de esta manera pierdan el miedo y decidan denunciar. Esto es un proceso. Nosotros cuando teníamos el centro de atención integral, nosotros atendíamos, le decíamos que estábamos dispuestos a hacerle la denuncia, pero que era una decisión de la mujer. Y en muchos casos venían una otra vez agredidos, una otra vez a pedir sobre todo apoyo psicológico, que nosotros dábamos apoyo psicológico gratuito y todo, pero no se atrevían a denunciar. Pasaba, bueno, y hacíamos cursos de derechos humanos, hacíamos cursos de derechos humanos y la mujer se iba concienciando, la mujer iba como entendiendo qué es lo que pasaba, y después de mucho tiempo ella decidía denunciar, pero era un proceso bastante complejo. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. A ver, ¿eso es un mito o una realidad? Yo creo que la mayor parte sí, pero también se da en las familias que tienen una buena estabilidad económica. Ok. Y mire, tanto es así que, bueno, las mujeres de un estrato social bajo, diríamos pobre, es más fácil incluso abrirse, es más fácil decir lo que tiene, etcétera. Pero en cambio las mujeres de clase media alta, que profesionales, les da vergüenza contar que el marido les agrede, que el marido les insulta, etcétera. Entonces, para ellos es bastante demoledor decir a las otras personas. Entonces, realmente se da en todo tipo de familia, en todo tipo de clase social. Y es una realidad, o sea, se produce en todas las clases sociales sin distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos, religiosos. Las mujeres maltratadas de menores recursos son más visibles porque buscan ayuda, suelen tener menos inhibiciones. Las mujeres con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado. Cuando mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para develar el problema son mayores. Sin embargo, la carencia de recursos económicos y educativos son un factor de riesgo, ya que implica un mayor aislamiento social. Eso es verdad, porque las mujeres a veces ahí desembocan en femicidio, realmente porque sienten... Sí, desapareció, ¿no? Ahí. ¿Sí ven en la pantalla? Sí. Ya. Entonces, a veces, o sea, esas mujeres que no tienen apoyo familiar o que no tienen apoyo económico no se deciden a denunciar, y a veces llegan o sea, se puede producir el femicidio, ¿no? Características de la mujer víctima de violencia. Bueno, cree todos los mitos acerca de la violencia, tiene baja autoestima, se siente culpable por haber sido agredida, se siente fracasada como mujer, esposa y madre, siente temor y pánico, falta de control sobre su vida, sentimientos encontrados, o sea, odia ser agredida, pero cree que la han pegado por su culpa, porque se lo merecía. Se siente incapaz de resolver su situación, cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema, se siente responsable por la conducta del agresor, se aísla socialmente, tiene riesgo de adicciones, acepta el mito de la superioridad masculina y teme al estigma del divorcio. Entonces, con todas estas características, hay un porcentaje pequeño, va creciendo, de mujeres que denuncian la violencia. Bueno, esto sería un poco el tema, que el tema tiene mucho por, realmente, bastante por profundizar, porque hay muchas cosas en torno a este tema. Pero bueno, esto más o menos les da a ustedes una visión general de lo que es la violencia de género.
Ahora vamos a ver rápidamente los dos trabajos que ustedes tienen que hacer. Ustedes van a hacer primero, van a hacer primero una investigación. Ustedes van a hacer una investigación y van a hacer un debate. Van a hacer una investigación individual sobre violencia de género, pero miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacer una encuesta de opinión sobre qué piensan que es el machismo, qué es feminismo, o sobre los roles, o, por ejemplo, focalizarse en violencia física o violencia psicológica, o también hacer una entrevista a mujeres que han sufrido violencia. O sea, ustedes pueden tomar el tema como ustedes quieran. Lo importante es que hagan una investigación. Si hacen una encuesta de opinión, a mí me bastan con 10 o 15 encuestados. No quiero más. Lo importante es que ustedes hagan la investigación, que lleguen a una discusión y a unas conclusiones, que es lo que me interesa, que profundicen un poquito en el tema. Entonces yo eso lo dejo abierto a ustedes para que lo enfoquen de la manera que ustedes quieran y hagan, ya les voy a subir al aula virtual esta tarde para que ustedes tengan exactamente los elementos. Como les digo, pueden hacer eso, o entrevistas, o encuestas de opinión, o encuestas sobre el tema, como ustedes gusten, pero no es necesario que hagan muchísimas, con 10 o 12 suficiente. Lo importante es que hagan a un grupo y que discutan y profundicen. Ustedes tienen clases conmigo los lunes y viernes, ¿verdad? Entonces, ese sería el... A ver, el viernes no vamos a tener clase. Vamos a dejar toda la semana hasta el domingo para que ustedes hagan esa investigación. Y el lunes 14 vamos a revisar en un encuentro, diríamos, de 1 hora máximo. Vamos a revisar lo que ustedes han hecho y vamos a también ver si ustedes tienen alguna duda respecto al debate, que el debate, en cambio, será el viernes 18. O sea, la tarea de la investigación será hasta el domingo 13, el domingo 13, y el 14 revisamos un poco y vemos si hay algunas dudas sobre el debate, y el debate será el viernes 18. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el debate, ¿qué vamos a hacer en el debate? A ver, ¿quería preguntar algo? Dígame. Sí, era acerca del debate. ¿Va a ser como el de otra vez? Sí, el debate, vamos a tratar 3 temas. Vamos a tratar 3 temas. El machismo y la violencia de género hacia la mujer, eso sería un tema. Otro tema sería el matrimonio igualitario entre los grupos LGBTIQ. Y otro tema sería la despenalización del aborto en mujeres, en niñas, adolescentes menores niñas y adolescentes menores de 15 años, que es un tema candente que se está tratando en este momento en el Ecuador. Entonces yo les voy a dar algunos escritos, algunas cuestiones para que ustedes se orienten de cada uno de los temas, y recuerden que, bueno, el grupo se divide en 3, o sea, el curso se divide en 3, y cada uno de los grupos se tiene que dividir en 2, uno a favor y otro en contra. Y tienen que hacer una ponencia a favor y una ponencia en contra. Y exactamente igual que desarrollamos el anterior, ¿ok? Por afinidad, me imagino. Obviamente, por afinidad, cuando ya tengan los grupos y todo lo demás, me lo envían rápidamente con el compañero representante, y
Y obviamente, pues antes de comenzar la exposición el día 18, pues eso tiene que estar subido. Yo les daré apertura hasta el 17 para que suban las ponencias al aula virtual, ¿sí? Entonces, pero como nos vamos a ver el 14, si tienen alguna duda, ahí podemos ver las dudas que hay respecto al debate, ¿sí? Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Y podemos agruparnos de acuerdo a lo que pensemos o de acuerdo a nuestras ideologías. Porque En la medida de lo posible sí, pero a veces todos piensan lo mismo. Entonces, a veces pues hay que hacer un grupo que, aunque tú pienses lo contrario, pero tienes que defender el otro punto de vista, ponerte en el zapato del otro punto de vista. Si es posible, mucho mejor, pues mucho mejor para que ustedes estén en su punto de vista, pero yo a veces me temo que eso no ocurre, pues. Porque, por ejemplo, en el tema del machismo, ¿quién va a estar a favor del machismo? Yo creo, bueno, puede que haya alguno, pero ustedes son de una generación que son cumplidores de los derechos humanos, que, bueno, no sé, pero va a ser difícil. Entonces, era lo mismo que veíamos en el otro debate, que a veces había que defender algo que aunque estuviera en contra de nuestros principios, pero había que buscarle argumentos para defenderlo lo más correctamente posible. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? esto, doctora. Sí, yo sí. Bueno, entonces, por eso yo les dejo en plena libertad para que ustedes se organicen, hagan sus grupos y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, entonces me estarán informando ya el 14 cualquier duda respecto al debate. Bueno, señores, si no hay nada más, ha sido un gusto y nos veríamos el próximo día. Muchísimas gracias. Listo, doctora. Pase bien.